Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Estamos comprometidas y comprometidos en informarle. Transmitiendo en vivo y en directo para Radio Cadena Fejer. Un lugar donde las voces de los pueblos mayas, Xinca, Garifuna y Mestizo se amplifican. Yo para felicitarles a mis hermanos, que sigan adelante, que Dios les bendiga. Nuestro contenido es multicultural, humano, multiétnico, con enfoque de género, multilingüe y cosmogónico. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Contacto Migrante. Radio Fejer 1420 AM celebra un año más de vida radiofónica. Comunicando buen vivir. Ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte. Un informe que es un legado que reconoce a quienes están detrás de la máscara de la muerte. Fue la razón que le costó la vida. Su legado aún vive. No silenciaron su voz y con la muerte no ocultaron la verdad. 26 de abril, martirio de Monseñor Gerardi. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y esta emisora. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos. Estamos con ustedes desde la frecuencia del 1420 AM y a través de las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqip Yej. Voces de Iximuleu se encuentran con nosotros acá hablando también sobre el tema que es el surgimiento del CUC en Guatemala. Hoy, martes 20 de abril, vamos a hablar sobre esta historia de esta organización que ya tiene 44 años de estar luchando por la defensa de los derechos humanos, la defensa de la madre tierra, el territorio. Vamos a contar con la participación de Gustavo Meoño, analista y defensor de derechos humanos, Carlos Barrientos, él es miembro y coordinador del Comité de Unidad Campesina CUC, y Yasmín López del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODIMCA, que es parte de la Vía Campesina. Yo soy Leticia Sontay y voy a estar en la conducción del programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos. Hoy en el calendario maya nos marca el Cajip Ir o 4 Ir. Para ello, antes de iniciar la conversación, vamos a escuchar la reflexión del día en la voz del Tata Leopoldo, más conocido como Tata Polo. Escuchemos. No. Cosmogonía y memoria. Nahual-iq significa viento, espíritu de la salud del viento, aliento de la vida. Tiene su casa en las cuevas, de las barrancas o de las montañas. Allí viven y salen en varios momentos a cumplir con su labor de renovar el ambiente y la respiración, generando vida. Salen a desempeñar su labor y regresan a descansar a sus casas, como los seres humanos, por lo que las casas deben de estar limpias. Si ellos viven bien, su labor también es de equilibrio. Al Nahual-iq lo acompañan los nahuales Camé, Tzi, Ish y Tijash.
Bien, vamos entonces de lleno a hablar sobre el tema, que es importante al hablar de esta organización que es el Comité de Unidad Campesina CUC. Ha tenido una gran trayectoria y esto comenzó en abril de 1978, cuando nace una de estas organizaciones campesinas de relevancia en la historia. De lleno, ha tenido un movimiento que nace abanderando los derechos por mejores condiciones laborales en fincas de la costa sur, en especial fincas de caña de azúcar, donde poblaciones de comunidades mayas del occidente del país eran trasladados para trabajar con salarios de miseria. Organización que nace en una coyuntura complicada en medio del contexto de conflictividad política en la región centroamericana y del continente latinoamericano. Nos referimos, como les indicaba, al Comité de Unidad Campesina CUC, que en este año 2021 llegó a 43 años de lucha. De ello, pues vamos a hablar con 3 personalidades conocedoras de este proceso histórico del país y de la región. Ya les indicaba al inicio, está con nosotros Yasmín López, mujer hondureña del Consejo para el Desarrollo Integral del CODINCA, que integra la Vía Campesina. También está con nosotros Gustavo Meoño, analista guatemalteco, defensor de los derechos humanos, y Carlos Barrientos. Él es integrante de la Junta Directiva del Comité de Unidad Campesina CUC. Bienvenidos en este programa de Siguantinamil. Y vamos a iniciar a conversar con Gustavo Meoño. Gustavo, usted que es conocedor de la historia del país, ¿cuál era la coyuntura nacional que se vivía en la década donde justamente nace el CUC? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Qué gusto poder compartir con ustedes y máxime sobre este tema que para mí en lo personal tiene mucha importancia. Es una parte fundamental de mi propia vida, de mi propia historia. Y creo que un rasgo que puede caracterizar muy claramente la coyuntura que se vivía en Guatemala en ese momento es justamente uno de los antecedentes más importantes previos al surgimiento del CUC, y es toda la huelga y la marcha de los mineros de Ixtahuacán. Una movilización realmente histórica porque implicó que un grupo de trabajadores de las minas de un municipio en el departamento de Huehuetenango, luchando por el derecho a sindicalizarse, por mejoras en las condiciones laborales y en sus ingresos, decidieran hacer una marcha a pie desde Ixtahuacán hasta la capital de Guatemala para exigir estos derechos. Y eso generó una movilización, generó una serie de reacciones de solidaridad que en gran medida motivaron la necesidad de articular, la necesidad de vincular esas distintas formas de organización, esas distintas manifestaciones de solidaridad, desde Totonicapán, Quetzaltenango, El Quiché, Sololachi, Maltenango, pero coincide también con que había una huelga en esos mismos días en el ingenio Pantaleón en la costa sur. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Los trabajadores, en este caso de un ingenio azucarero, luchando por el derecho a la sindicalización, por mejoras en las condiciones de vida, por mejoramiento de sus salarios. Y en ese contexto se decide también que hacer una marcha desde el ingenio Pantaleón hasta la capital del país. Y entonces las dos marchas, la de los mineros de Ixtahuacán y las de los obreros agrícolas
del Ingenio Pantaleón se juntan en el Trébol a la entrada del país, y todos esos elementos fueron, repito, fundamentales en los dirigentes que tomaron la decisión en aquel momento de darle forma a una gran organización campesina. Eran ya los últimos tiempos del gobierno del militar del general Laugerud García, donde la represión iba claramente en aumento, donde cada vez todavía con características de represión selectiva, no había empezado la represión masiva, no habían empezado las masacres, las matanzas, pero ya había un incremento muy fuerte de la represión selectiva, pero empezaba justamente, se acercaba ya el gobierno del general Romeo Lucas García, donde la represión sufrió un incremento. Entonces, en síntesis, se dan un momento histórico en el que por un lado está todo este auge de la lucha popular, de la movilización popular, pero especialmente estas luchas campesinas, tanto del altiplano como de los trabajadores de los ingenios de la costa sur, y por el otro lado ya el ejército hecho gobierno. Ya a esas alturas, pues, era toda una sucesión de gobiernos militares haciendo planes represivos de incremento de la represión, justamente para tratar de impedir que siguiera desarrollándose estos niveles de conciencia, estos niveles de participación, estos niveles de compromiso, tanto en los trabajadores del campo como en los trabajadores industriales. Gracias, Gustavo, por todo este contexto que nos da a conocer, que muchos no conocemos la historia de esta organización, ¿verdad? Que hoy, en este año, pues cumple sus 43 años de lucha. Yasmín, bienvenida. A nivel regional y continental, Yasmín, ¿en qué condiciones se encontraba el movimiento campesino a finales de la década de los años 1978, 79, que es justamente cuando surge esta organización? Buenas tardes. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que los movimientos sociales o la lucha campesina es histórica y es más vieja que la humanidad misma, porque el movimiento campesino se articula precisamente desde la lucha por la tierra, ¿no? Entonces, que ha sido una bandera permanente de los campesinos y las campesinas en el continente, y es precisamente por todas esas desigualdades, por toda la precariedad y la pobreza que se ha enfrentado nuestros pueblos, nuestros compañeros campesinos, nuestros hermanos indígenas. En ese sentido, pues en el marco de la campaña de los 500 años, surge este gran movimiento, esta gran familia, como lo es la CLOC, la Vía Campesina en el continente latinoamericano, porque recordemos que la Vía Campesina es el movimiento internacional campesino. Sin embargo, la CLOC es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y es precisamente la que hace recoge toda una serie de luchas que han sido históricas a lo largo de la vida, digamos, de la humanidad, como es la lucha por la emancipación de los derechos o de la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, como es el derecho a la vida, el derecho a la reforma agraria, el derecho a la soberanía alimentaria, que todas estas luchas han tenido repercusiones a nivel de los liderazgos, a nivel de la colectividad misma, de los movimientos sociales, y recordar la historia también es fortalecer nuestras luchas mismas. Y en ese sentido es reconocer que nuestros antepasados
y nuestros abuelos, nuestras abuelas dieron un aporte importante para que ahora nosotros y nosotras tengamos esta historia que hemos recorrido, que la hemos traído. Digamos, Honduras trascendió, igual que Guatemala, ha tenido las mismas situaciones de problemas como ha sido la criminalización, la persecución, la masacre. Honduras en los años 80, en los 70, por ejemplo, vivió, en los años 50 incluso, se vivieron situaciones de masacre, y eso pues no ha sido la excepción en otros países. Yo por eso siempre digo que los países tenemos fronteras, sin embargo los problemas no han tenido fronteras, han sido los mismos y históricamente se repiten una y otra vez, pero gracias al surgimiento de la CLOC, la Vía Campesina, se ha reconocido también todo ese esfuerzo que se ha hecho desde los movimientos sociales de los países. O sea, para mí es un honor, es un gusto compartir con una organización histórica como es el CUC, que he aprendido muchas cosas, que Carlos Barrientos para mí sigue siendo mi profesor, que me formé a través de él también. Entonces, yo soy de esas generaciones bastante jóvenes dentro de la CLOC, la Vía Campesina, y que he venido aprendiendo y también escuchando de esas grandes historias que han compartido nuestros compañeros y nuestras compañeras que han levantado una bandera, que han levantado una lucha permanente por la defensa de los derechos humanos, que no ha sido fácil en América Latina. Hay que ser permanentes y constantes de seguir defendiendo el territorio, la tierra, los bienes comunes, la casa común. Creo que a lo largo de la historia nos hemos enfrentado a muchas situaciones difíciles. Quizás hemos perdido compañeros, compañeras, hemos sido parte, nuestros países han sido parte de las guerras, de las crisis de los demás países, de golpes de Estado. O sea, venimos de una situación que la organización surge precisamente por eso, porque reconocemos que somos seres humanos en principio, que somos personas que nos movemos y que además tenemos ideales y que sobre eso soñamos con una patria libre, con una patria de más oportunidades, con una patria diferente, y es obviamente por eso que surgen estos grandes movimientos sociales a nivel del mundo, ¿verdad? Pero que América Latina ha sido un continente bastante golpeado, bastante azotado por la represión, por la criminalización, por la persecución, por lo que sea, pero las transnacionales han jugado un papel importante en la vida de los campesinos y las campesinas, dejándolos enfermos, empobrecidos y sobre todo queriendo arrancar las raíces de los pueblos. Sin embargo, pueden arrancar las hojas, pueden arrancar las ramas, pero no las raíces. Y eso significa que nosotras y nosotros seguimos floreciendo, seguimos germinando y seguimos fortaleciendo nuestros espacios. Bien, Carlos, cuando volvamos, porque tenemos que ir a una pausa, me gustaría que usted nos pudiera compartir a la audiencia de qué condiciones fueron las que definieron la organización del Comité de Unidad Campesina. Así que dejamos esta pregunta para Carlos, nomás volvamos de esta pequeña pausa. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Brindamos entretenimiento multicultural y multilingüe con pensamiento crítico. En Xinca, Pachtanay, en Garífuna, Seremey, en castellano, gracias, y en mi idioma, Maltiosh, Baika, Chuakchi.
Así es, y es por ello que este programa tiene la finalidad de informarte a vos que nos estás escuchando, pero no perezoso, porque a sus amigos y familiares tiene adentro. Visibilizando las realidades de las comunidades y del país. Ya hay que ser más conscientes en muchas se les encarga. ¡Qué carita! Bueno, si yo solo voy manejando, ustedes son los no, o sea, ser más conscientes, ser más solidarios cuando pasen ese tipo de situaciones. Radio Fejer 1420 AM celebra un año más de vida radiofónica. Comunicando buen vivir. Estoy segura que no sabes lo que duelen las quemaduras. No sabes lo agobiante que es ahogarse. Esas heridas me lastiman y dejan marcas imborrables. No me lastimes, no destruyas mi vida. La Madre Tierra nos está enviando un mensaje, atendámoslo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y esta emisora. Bueno, gente, déjame pegarle al bus. Si va tarde, madrugue, hombre. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la dueña! Radio La Dueña se sube a la ruta del piloto 1420 AM. No se lo pierda todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Radio La Dueña 88.3 FM y Radio Fejer 1420 AM. CAT, construyendo la red de los pueblos. Regresamos con ustedes desde el programa Siguantinamit a través de la frecuencia 1420 AM y de las redes sociales de FEJER como de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqip Kiej. Estamos hablando sobre la trayectoria del CUC y Carlos Barrientos, que es secretario ejecutivo del CUC, nos dará a conocer sobre qué condiciones fueron las que definieron la organización del Comité de Unidad Campesina CUC en ese entonces. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Leti, buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, Yasmín, y buenas tardes todas aquellas personas que nos escuchan por radio, que nos ven por las redes sociales. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Para ir al grano de la pregunta, ya Gustavo mencionaba algunos aspectos, en particular el incremento de la represión. No se habían vivido todavía lo que se vivió en finales de los 70 y la primera parte de los 80, pero sí, digamos, una situación que era muy difícil, era toda la represión y todas las restricciones que había para la organización en general y para la organización campesina en particular. Recordemos que después del periodo de la primavera que hubo del 44 al 54, que florecieron las organizaciones populares, entre ellas las organizaciones de obreros, campesinos, eso fue cortado brutalmente y lo que regía en ese entonces era una constitución anticomunista del 65, una constitución contrainsurgente. Sin embargo, a pesar de esa situación, pues siempre los distintos sectores se fueron organizando y uno de ellos fue precisamente todo el trabajo previo que se hizo y que permitió que surgiera el CUC en 1978. Pero, digamos, una de las condiciones era precisamente la represión. Eso marca de tal manera al CUC que está incluso implícito en su logo. Ustedes saben que el logo del CUC es un triángulo invertido. Y ese es un triángulo invertido porque en ese entonces ya se hablaba que había que tomar medidas de seguridad y autodefensa, y una de ellas era cubrirse el rostro con un pañuelo, y entonces, digamos, el logo del CUC lleva implícito que tienen que tomarse medidas de seguridad. El otro elemento también que, digamos, caracteriza y marcó el nacimiento del CUC es que se había dado un proceso de reflexión, sobre todo motivado por las corrientes que se dieron dentro de la Iglesia Católica, sobre todo con la teología de la liberación, un proceso de toma de conciencia, un proceso de formación
Eso se daba tanto en comunidades indígenas como también en comunidades de la costa sur, con trabajadores de la costa sur. Y ese proceso de reflexión, de formación, incluso de intercambio, permitió también que el CUC naciera desde su inicio definiéndose como una organización indígena y campesina. Es decir, desde el nacimiento del CUC tiene estos dos elementos que son parte de su identidad actual. Otro de los elementos que también, digamos, marcaron el nacimiento del CUC es que algo que sí existía aún en condiciones precarias era la organización en el campo a través de ligas campesinas, pero había una dificultad que, digamos, la gente se organizaba en ligas campesinas cuando, a partir de que estaba trabajando en una finca, pero eso no lo hacía todo el tiempo. Cuando regresaba a su comunidad, porque como bien dijo Leti al principio, pues había un constante movimiento del altiplano hacia las fincas de la costa. Cuando ella regresaba a su comunidad, pues ya no tenía mucha razón de ser lo de la Liga Campesina. Pero lo que sí existía era precisamente esa forma que se utilizaba para resolver distintos problemas, que era el comité. Si había un problema con la escuela, bueno, la escuela. Había que poner el agua potable, el comité de agua potable. Y entonces, por eso el CUC nace siendo una organización que retoma esa figura del comité, y por eso incluso el nombre, Comité de Unidad Campesina. Y eso lo que hizo fue que posibilitó que en muy poco tiempo creciera el CUC. Digo en muy poco tiempo, partiendo del momento en que se da la constitución del CUC, el 15 de abril de 78, al momento en que aparece la luz pública el 1 de mayo del 78 y los años subsiguientes. Sin embargo, esto no nació de la nada, todo un trabajo de varios años de organización, de concientización, al grado que cuando se da la primera asamblea del CUC, que es la que marca, digamos, el nacimiento, el CUC ya nace como una organización ya estructurada y formada, porque tuvo un periodo de varios años de gestación. Y eso entonces permitió que surgiera a luz pública el CUC después de su manifestación, después de su asamblea en la manifestación del 1 de mayo, con una serie de elementos muy importantes, porque hay una fuerte participación campesina e indígena en esa manifestación. No era la primera, ya Gustavo mencionaba lo de la marcha de los mineros de Ixtahuacán, donde incluso hay compañeros que estuvieron ahí apoyando, aunque todavía no se llama CUC, pero ya se estaba construyendo esta estructura. Entonces estos elementos son, digamos, los que propician y los que marcan de alguna medida el nacimiento del CUC, que nace entonces reclamando tierra para los campesinos, nace también reclamando el respeto a los derechos laborales, nace también el CUC con una de sus primeras demandas es que se acabara la represión, que en ese entonces uno de los instrumentos era la famosa Guardia de Hacienda, y también nace rechazando las agarradas, que era la forma como en ese entonces se tenía de ir a la fuerza, capturando a jóvenes, sobre todo indígenas, y llevándolos a formar parte de las filas del ejército de forma obligada. Entonces el CUC nace recogiendo estos demandas. Bien, Carlos. Gustavo, en los años 80, 90, la Fuerza Organizativa Campesina, Sindical y Social fueron un referente en la población en general. En la actualidad, este panorama ha cambiado. La fuerza social, sindical y varias organizaciones sociales han mermado. ¿Acaso estos son efectos de la política contrainsurgente aplicada en esa década? ¿O es que hay un repliegue a los movimientos sociales, Gustavo? No, sin duda alguna, la represión llevada al nivel de genocidio, porque represión puede haber en muchos lugares y represión puede existir en muchos momentos, pero cuando en un país ocurren estos niveles de barbarie como los que
el Estado guatemalteco, el ejército y sus clases dominantes llevaron adelante con un nivel de genocidio, pues lógicamente uno de los principales objetivos fue terminar con generaciones completas, cercenar generaciones completas de dirigentes para que las organizaciones sociales, para que los movimientos sociales no pudieran tener continuidad. Eso se ha agudizado después del genocidio con todo el desarrollo que ha tenido el neoliberalismo, la implementación de un sistema económico absolutamente avasallador, absolutamente limitante de cualquier forma de organización y participación popular. Por lo tanto, sí hay una relación causa-efecto entre todas estas décadas de represión, de genocidio, de matanzas, de neoliberalismo que ha afectado profundamente. Y no solamente en el caso de Guatemala, porque nos encontramos con una situación muy parecida en la mayor parte del continente e incluso, podríamos decir, en la mayor parte del mundo. Y por eso mismo creo que un tema como el de hoy resulta tan importante para que las nuevas generaciones, las nuevas dirigencias, la juventud que indudablemente tiene en sus manos y bajo su responsabilidad la construcción de nuevas formas de lucha, puedan tomar esas referencias, no como recetas, porque las condiciones han cambiado y no es posible repetir mecánicamente nada, pero sí como referentes. Y el CUC es una organización, realmente yo lo puedo afirmar porque ha sido parte de mi experiencia y de mi trabajo, mundialmente conocida. Y particularmente en América Latina hay un profundo reconocimiento hacia el CUC como un referente de organización de indígena y campesina de lucha, una organización de los trabajadores del campo que supo generar en aquel momento toda una serie de formas de lucha nuevas tras objetivos y a partir de las condiciones que Carlos refería muy correctamente en este momento. Entonces, indudablemente, pues que todo ese pasado represivo incide en la situación que enfrentamos el día de hoy. Bien, Gustavo, vamos a brindarles al CUC un saludo de Hernández Ishkoy, que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Nos manda saludos y un feliz aniversario a la organización histórica de nuestro país. Es momento nuevamente de ir a una pequeña pausa, pero usted mantenga en sintonía de la 14:20 AM. Ya volvemos, ya que Yasmín nos compartirá también la experiencia de Honduras. Volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Estamos comprometidas y comprometidos en informarle. Transmitiendo en vivo y en directo para Radio Cadena Fejer. Un lugar donde las voces de los pueblos mayas, Xinca, Garífuna y Mestizo se amplifican. Yo para felicitarles a mis hermanos, que sigan adelante, que Dios les bendiga. Nuestro contenido es multicultural, humano, multiétnico, con enfoque de género, multilingüe y cosmogónico. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Contacto Migrante. Radio Fejer 1420 AM celebra un año más de vida radiofónica. Comunicando buen vivir.
Ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte. Un informe que es un legado que reconoce a quienes están detrás de la máscara de la muerte. Fue la razón que le costó la vida. Su legado aún vive. No silenciaron su voz y con la muerte no ocultaron la verdad. 26 de abril, martirio de Monseñor Gerardi. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y esta emisora. ¡Sube, sube, sube! ¿A dónde va? ¡Para el Star, para el Star! Vos, tenemos que agregar una nueva parada. El piloto de la 1420 AM llega a la cuna del manatí por medio de Radio Comunitaria Xquiatzultaá en la 99.5 FM, La Voz del Pueblo, Maya Erchi. En la ciudad, escúchelo por Radio FEGER 1420 AM. Los caminos de la palabra de los pueblos. Estamos de regreso con el programa de Sihuantinamit, La Voz de los Pueblos, un espacio de la coordinación y convergencia Maya Huaquipquier, que se transmite a través de la frecuencia 1420 AM de FEGER y también gracias a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Ya Carlos nos hacía toda una reseña histórica, al igual que Gustavo, sobre cómo es que surge esta organización campesina que ya tiene una gran trayectoria, 43 años de existencia. El CUC, nos decía Gustavo, es mundialmente reconocido y es referente de organización indígena y campesina. Yasmín, la situación política en medio de la conflictividad política en Centroamérica en las décadas de los 80 y 90, en el caso de Honduras, fue una situación casi invisible para el resto de países centroamericanos. ¿Cuál es la razón por el cual Honduras no era protagonista de la coyuntura política de la región? Yasmín. Sí, justamente es hasta el 2009 en el golpe de Estado que Honduras trasciende, ¿verdad? Incluso hasta ese momento nos llamaban que éramos un país de sumisos y sumisas. Realmente no era tan así. Creo que el mismo sistema capitalista y neoliberal le convenía mantener en el anonimato la lucha permanente de los movimientos campesinos o de los campesinos y las campesinas en los años 70 y bueno, mucho más antes de los años 70, ¿verdad? Nosotros recordamos el aporte de la lucha de la reforma agraria que se da justo en medio de las bananeras. Precisamente por eso surge el movimiento de Lorenzo Zelaya, que fue un compañero revolucionario realmente, que fue un trabajador de la bananera. Sin embargo, creyó que era necesario que los hondureños y las hondureñas tuvieran otras oportunidades y fue justamente en el 54 donde se da la huelga de toda una exigencia de derechos para aquellos y aquellas trabajadoras y que se comenzaron a organizar en sindicatos, se comenzaron a organizar en una primera organización campesina, fue la FENASH, que hoy por hoy después se convirtió en una organización que se llama ANASH, y luego fueron surgiendo otras organizaciones a lo largo de la historia, pero en su momento fue precisamente eso, toda esa recopilación también de la memoria histórica de Honduras. Una situación que a veces decimos nosotras y nosotros es que nos olvidamos muchas veces de la historia y la historia mantiene vivos los espacios, mantiene vivos los movimientos, y precisamente en Honduras el año pasado se recopiló en una película la masacre de los Horcones,
donde también murieron colaboradores que vinieron a Honduras mientras se hacía una reforma agraria en Honduras, mientras todos los días habían golpes de Estado en Honduras. Es así como surge, y además de eso, Honduras recibió bastantes refugiados que venían de El Salvador, que venían de Nicaragua, y eso precisamente por ser uno de los países, estar en medio de los países centroamericanos, también fue tildado el pueblo hondureño como recibidor de estas personas que se venían a refugiar. Por eso digo que fue el mismo sistema quien opacó o puso una cortina de humo para que el aporte histórico o para que el aporte que en ese momento se estaban dando desde los campesinos y desde las campesinas, como deteniendo el ferrocarril para que no se llevara, para que no pasara con más bananos para el extranjero, como entrando a la recuperación de la tierra, como haciendo debates en los espacios políticos y exigiendo que Honduras tuviera una democracia que se respetara, como exigiendo una lista de más de 200 derechos que se cumplieran desde el Congreso Nacional, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, a la educación, o sea, todo un despliegue de derechos que colocaban en el marco de la huelga del 54, pero que muy poco fue conocido a nivel internacional porque era más preferible mantener como lo es hoy, pues hay muchas tácticas de comunicación que realmente son nuestros espacios, nuestras radios comunitarias, quienes a veces nos educan, quienes a veces nos dicen o publican nuestro trabajo y nuestra lucha, pero no así los grandes medios, los medios, nosotros decimos los medios tarifados, que están pagados por los gobiernos, que están pagados por las Fuerzas Armadas. Si nosotras hacemos una revisión de cómo ha venido la represión en nuestro continente, precisamente siempre las Fuerzas Armadas han sido ese puente importante para reprimir a los mismos campesinos, a nuestros pueblos, cuando son también hijos e hijas de nuestros compañeros, de nuestra gente, porque ninguno de los militares que están al servicio de la oligarquía son hijos de los mismos empresarios, son hijos de nuestros campesinos y que les dan las órdenes para que nos maten, para que nos repriman y para que nos hagan todo lo que nos han hecho durante la historia. Entonces es eso, Honduras comenzó a construir un movimiento social en medio de un contexto completamente difícil que ni siquiera era visto por la comunidad internacional, que muchos de los casos, la formación, bien lo decía Carlos, la formación en Honduras era escondida y era en horas que nadie los podía ver en grupos porque si no eran perseguidos, o sea, era una situación bien compleja la que vivieron nuestros compañeros y nuestras compañeras en ese momento. Justamente Codinca nace también cerca de ese contexto en medio de los años 80. Nosotras somos una primera organización de mujeres campesinas en Honduras, que este año vamos a cumplir 36 años de lucha, de resistencia, de seguir colocando que las mujeres somos mujeres con derechos, que somos seres humanos, que no somos objetos y que precisamente hemos dado un aporte importante a la economía de un país, a la economía del mundo, porque si nosotras no hiciéramos ese trabajo no pagado, el capital no se pudiera mover, porque somos la ganancia del capital. Somos nosotras las que estamos cuidando a mucha gente, somos nosotras las que en muchos momentos le aportamos a la lucha política reivindicativa de los derechos humanos. Sin embargo, somos las que más derechos atropellados hemos tenido. ¿Y por qué lo digo? Porque en Honduras finalmente se logró tener una reforma agraria, pero era una reforma agraria que solamente contempló el acceso a la tierra por parte de los hombres,
pero no por parte de las mujeres no pudimos accesar a la tierra. ¿Y qué significaba eso? Tampoco en la ley se contempló que se debería de dar financiamiento, que se debería de colocar formación política, ideológica, pero también técnica, para que nuestros campesinos y nuestras campesinas pudieran trabajar esa tierra y que no llegara cualquiera a quererla comprar y que la convirtiera en mercancía. Es más, son como los fallos también que las leyes a veces tienen y que no son de manera integral, y que, bueno, fácilmente la empresa privada o la transnacional puede llegar y obligar a los campesinos, como sucedió en muchas ocasiones en Honduras después del 75, que en el 92 se aprobó la ley de modernización agrícola y muchos empresarios, con el gobierno de Callejas, y muchos empresarios lograron quitarle la tierra a nuestros compañeros campesinos. Muchas gracias, Yasmín, por todo este contexto también que nos compartes sobre nuestro hermano país de Honduras. Carlos nos hablará al igual al retornar de esta última pausa cortísima, así que ustedes no se pierdan de nuestra sintonía. Igualmente, Gustavo nos dará sus conclusiones sobre este tema. Así que ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Estamos comprometidas y comprometidos en informarle. Transmitiendo en vivo y en directo para Radio Cadena Fejer. Un lugar donde las voces de los pueblos mayas, Xinca, Garífuna y Mestizo se amplifican. Yo para felicitarles a mis hermanos, que sigan adelante, que Dios les bendiga. Nuestro contenido es multicultural, humano, multiétnico, con enfoque de género, multilingüe y cosmogónico. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Contacto Migrante. Radio Fejer 1420 AM celebra un año más de vida radiofónica. Comunicando buen vivir. En el piloto. Sube que sube hasta las nubes. Voy para adelante, nunca para atrás. Y este bus llega hasta Totonicapán a través de Radio UTS 97.5 FM, llegando a la tierra de Atanasio Tzul. En la ciudad, escúchelo por medio de la 1420 AM. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Estamos de vuelta en este último bloque del programa Siguantinamit, la voz de los pueblos, que es una producción de la Convergencia Nacional Maya Huaqipque a través de la frecuencia 1420 y que nos están también siguiendo a través de las redes sociales. Hoy con el tema Campesinas y Campesinos alimentamos el mundo en el marco del 43 aniversario del Comité de Unidad Campesina CUC. El tiempo en radio es tan corto. Yo sé que nuestra audiencia también tiene muchas preguntas sobre, quisiera saber más sobre la trayectoria de esta organización campesina reconocida a nivel nacional e internacional. Sin embargo, pediría que en unos 2 o 3 minutos, si mucho, pudieran darnos unas conclusiones. Carlos, en la historia se rememora varios actos donde el CUC encabezó la lucha reivindicativa de derechos humanos del sector campesino y población en general. En la actualidad, ¿cuáles son esos nuevos giros que dan vigencia al CUC? Quiero empezar expresando también nuestra solidaridad con CUC y personalmente a Yasmín y a Codinca
como ella bien dijo, son una organización que ya tiene también varios años. Hace pocos días la sede de Codinca tuvo una irrupción de hombres armados, donde precisamente buscaban a Yasmín. Entonces queremos denunciar esa situación y por otro lado expresar nuestro apoyo y solidaridad hacia Codinca y hacia Yasmín. Dicho eso, en pocas palabras, nosotros a lo largo de la historia y en el tiempo último hemos ido analizando qué es lo que está sucediendo y qué hacer. Uno de ellos es en el 2005. Vimos que los gobiernos, los políticos, los empresarios habían, lo dijimos de esta manera, sepultado en el camino de los acuerdos de paz y había que buscar una ruta distinta. Ya no era todo solo mesas de negociación, había que ir a la calle con más fuerza y también estaba todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio. Ese es un elemento que nos permitió adecuar nuestra situación, nuestra lucha, estructuras, etcétera, para vigencia y siempre velar por los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. En la actualidad, estamos viendo con mucha preocupación lo que se está sucediendo. Las mafias empresariales y políticas acaban de terminar de tomar control de la Corte de Constitucionalidad. Sin duda tratarán de quitarse de encima al Procurador de los Derechos Humanos y prácticamente todos los órganos del Estado están subordinados a estas mafias. Entonces vemos con mucha preocupación que vamos hacia un cierre de espacios. Este gobierno cada vez más va tomando el rostro de una dictadura, a pesar de que sea fruto de una elección, pero una elección que se da en el contexto de una constitución y un sistema político que nació de la dictadura. Recordemos que en el 85 se aprobó la actual constitución y es una constitución que fue hecha por partidos de derecha. A pesar de eso, este es un gobierno autoritario y cada vez más estamos viendo que hay un cierre de espacios. Hay leyes que están pendientes en el Congreso de aprobarse, que van a cerrar espacios y hay un control de todos los órganos. Entonces, ante eso, también queremos hacer un llamado a que las organizaciones sociales tenemos que adecuar nuestra estrategia a las nuevas condiciones que vendrán a partir de ahora. Gustavo, el movimiento campesino e indígena ha logrado algunos avances desde el reconocimiento de derechos, recuperación de territorios. Sin embargo, la coyuntura actual de la cooptación de los poderes de Estado por sectores de intereses económicos y mafias políticas colocan un panorama difícil, hasta de retroceso en materia de derechos humanos. ¿Qué panorama enfrenta el movimiento campesino y social en el futuro inmediato, Gustavo? Su audio, Gustavo, por favor. Perdón. No, sin duda, como acaba de expresar Carlos, estamos frente a una coyuntura extremadamente difícil. Creo que hace falta mucha reflexión, mucha discusión interna. Ya lo dije antes, es muy importante que la nueva dirigencia, los jóvenes que indudablemente traen ideas renovadoras, que le traen nuevo oxígeno a la lucha, se pongan al frente de las organizaciones. Yo de ninguna manera me atrevo pues a dar ni recetas, ni ningún tipo, ni siquiera consejos, ¿verdad? Creo que es muy importante la discusión y el debate con una visión de futuro, con una visión de todos los retos que hay por delante, pero teniendo siempre presente que tenemos una historia, que tenemos una trayectoria. Y dado pues lo corto del tiempo, los escasos minutos que nos quedan, yo quiero recordar un hecho fundamental en la historia del CUC, y es la huelga de la Costa Sur en el mes de febrero de 1980.
es apenas 15 días después de la masacre en la Embajada de España. En la masacre de la Embajada de España, el CUC como organización fue duramente golpeado con el asesinato de la forma más cruel, porque ahí fueron quemados vivos varios de los dirigentes históricos, fundadores del CUC, principalmente de la zona del Quiché, pero también de Baja Verapaz y de la costa sur. Y no obstante ese golpe terrible, demoledor, que pudo haber causado parálisis, todo lo contrario. Eso fue un acicate, fue un impulso para haber lanzado una de las huelgas reivindicativas más importantes, más fuertes y más exitosas en la historia del movimiento campesino de Guatemala, donde se obtuvieron resultados fundamentales en cuanto a reivindicaciones económicas y de condiciones de trabajo. Para mí, la enseñanza principal de aquella experiencia es que a pesar de las condiciones adversas, porque la masacre de la Embajada de España era clarísimo que era una situación para paralizar a cualquiera, pero aún desde las situaciones más adversas es posible luchar con iniciativa, con creatividad. Entonces creo que en este momento lo más importante es eso. ¿Qué creatividad le van a aportar, le pueden aportar a nuevas formas de lucha la juventud que hoy debe tomar la dirigencia de las organizaciones? Agradecimiento a Yasmín López de Codimca, a Gustavo Meoño, analista defensor de derechos humanos, Carlos Barrientos, secretario ejecutivo de CUC, por acompañarnos en este programa y hablar sobre la trayectoria del CUC, que es tan importante, como nos dan a conocer cómo surge la lucha campesina, que es tan antigua por la pobreza y desigualdad que existía en el marco de la campaña de los 500 años, donde también surge la Vía Campesina, que recoge las luchas de los movimientos sociales, porque los países tenemos fronteras, pero las luchas contra la desigualdad han sido las mismas. Recordemos que hemos sido azotados, criminalizados, y las transnacionales también han contribuido a este empobrecimiento. Nuestras felicitaciones por los 43 años al CUC, y nos despedimos. Ya ha llegado el momento de finalizar nuestro programa. Gracias a ustedes por escucharnos a través de la 1420 AM de FEJER y por seguirnos a través de las redes sociales. Su programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos, que es un espacio de la coordinación y convergencia nacional Maya Huaquipque. Nosotras nos vamos, pero usted continúe con la radio FEJER, ya que viene otro programa de interés, y el próximo martes le traeremos otro tema de interés. Buenas tardes, muchísimas gracias, hasta pronto. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.